Comparto esta pantalla. Esto de aquí, a ver. Para un rato la camarita. Muy bien, ¿ahí se está compartiendo? Todavía no, ahora sí creo. Ya, esos son los ejercicios de práctica asociados a el sustantivo. Incluso quienes no lo hayan hecho lo podemos hacer ahorita, ¿no? La pregunta es, en esta primera oración, que es el nombre de un libro, el libro de la selva, di cuáles son los sustantivos y de cada sustantivo cuál es el género y cuál es el número. Vamos entonces con A, el libro de la selva. ¿Cuántos sustantivos tiene ese título de un libro? Dos, profe. Dos, muy bien. ¿Cuáles son? Libro y Libro. selva. Ya, me parece que están en lo correcto, pero se escuchó un poco cruzado. Uno es libro, creo que no habría ninguna duda, y el otro es Selva. selva. Perfecto. Muy bien. Ambos sustantivos, ¿cuál es su género y cuál es su número? El género del libro es el y está en número singular, y de la selva es la y también está en singular. Entonces podríamos decir, uno es masculino, el otro es femenino, ambos en singular. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, profe. Ya. Lo importante es que se entienda para todos. Los ejercicios son sencillos, evidentemente, pero si alguna persona pues está completamente en la luna, evidentemente no responde pues ninguna, ¿no? Ya. Yo creo que está sencillo de entender. Incluso en este caso, tanto el libro y selva sí cumplen con esta regla que se da en la mayoría de palabras, en todas, de que es masculino porque termina en O y es femenino porque termina en A. En este caso sí lo cumple. Muy bien. La segunda oración, el segundo título de un libro es La leyenda del rey errante. ¿Cuántos sustantivos tiene? Dos. Dos. Tres, profe. Tres. Ya. A ver, me dicen Profe, dos, me dicen tres. Rey Errante Sí, es dime. uno solo, ¿no? No es separado. No. La pregunta es, yo creo que está claro, me parece, salvo que alguien me corrija, que la duda justamente está ahí. Leyenda es definitivamente un sustantivo. La duda es si rey y errante ambos lo son. Porque algunos dicen dos, algunos dicen tres. No creo que nadie diga que las palabras la o del son sustantivos, ¿no? No tendría sentido. La respuesta correcta es que son dos nada más, leyenda y rey. Errante viene a ser un adjetivo, ¿ya? Porque está calificando finalmente al rey, le está dando una característica al rey. Entonces, sustantivos solo son leyenda y rey. Si ya sabemos que esos dos nada más cumplen la función de sustantivo, ¿cuáles son sus géneros y sus números? Masculino y femenino, profe. Rey es género masculino, género femenino. Y leyenda femenina, ¿ya? Acá no se cumple que, por ejemplo, el masculino termine en O, pero creo que está claro pues que rey es masculino, reina sería femenino. Y el número, Y ambos están en un singular, profe. ambos están en singular, perfecto, ¿no? Porque podrían estar en plural leyendas o reyes, ¿no? ¿Hay alguna palabra colectiva para leyenda? La verdad no lo sé. Para reyes, parece que no. Conjunto de reyes. Hmm.
A ver, lo voy a buscar para sacarme la ignorancia. Como mi abuela decía, anda al mataburro, pero en mi época había que agarrar el diccionario y la enciclopedia. Ahora es más fácil, pues, ¿no? A ver, conjunto de reyes. No sé, algo me tienta que podría haber. Algo Inca. Ajá. Hablan de una monarquía. A ver, en todo caso, vamos a poner monarquía. Y en monarquía, significado, ¿no? Significado de esa palabra. Yo lo entiendo más como una forma de gobierno, sí. Estado gobernado por un monarca. O sea, ser un rey, un emperador, ¿no? Claro, no es tanto un conjunto de reyes. Ya. Digamos que no hay. Bueno, simplemente quería sacarme la curiosidad, la duda. En el segundo caso, es similar a lo que se te pide en el primero, solamente que aquí sí todas las palabras son sustantivos. Lo que tienes que hacer es averiguar qué tipo de sustantivos son, es decir, qué categorías tienen. Y ya saben que pueden tener más de una. La primera palabra. Si quieren pueden comenzar diciendo el género y el número y al final el tipo de sustantivo. ¿Qué pasó? No logré escuchar la participación. No, le quería preguntar, Sí, dime. bueno, sí, en caso de que sea la leyenda del rey Arturo, en ese caso sí habría tres sustantivos. Sí, sí, porque Arturo no cumpliría, por ejemplo, la función de adjetivo. No cumpliría la función de adjetivo. Y Arturo sí sería un sustantivo y sería un sustantivo propio. En ese caso sí. Sí pueden ir dos sustantivos juntos, ¿no? Se pueden utilizar de esta forma, como estás mencionando. Ahí no cabe que eh, se le califique a la palabra Arturo como adjetivo, ¿no? ¿Listo? Espero haber aclarado la duda. A ver, entonces, estábamos en estas palabras que les estoy mostrando ahorita que comienzan por aceite, decirme en qué categorías tienen que estar. De arranque, lo primero que tenemos que pensar en categorías es, ¿la palabra es propio o es un sustantivo común? Si es Sustantivo propio, común, profe. ya saben que ahí prácticamente se agotaron la búsqueda. Si el sustantivo es propio, ya esa es su única categoría. Es así. Entonces, en aceite, evidentemente es un término común, un sustantivo común. ¿Ya? ¿Qué otra categoría de sustantivo le corresponde, aparte de común? Es incontable. Correcto. Incontable o no contable, perfecto. ¿Qué más? Concreto. Concreto, muy bien, claro, lo podemos visualizar, podemos distinguir al aceite con los sentidos. Y por último, su género, su número. Individual, individual. Individual, bueno, ah, Singular, Masculino. a ver, profe. O está no quiero. Es sí, masculino, sí. perfecto, es el aceite y es singular. ¿Ya? Singular. Sobre el hecho de individual, lo que pasa es que para no generar confusión, lo dijimos en clase, si el sustantivo es contable, si es contable, le puedes buscar la siguiente categoría que es individual o colectivo. Porque recuerda que cuando hablamos de individual y colectivo, hablamos de seres vivos, normalmente de animales, normalmente de grupos de personas, ¿correcto? Entonces, para seguir con esa idea, o sea, no digo que sea un error, decir que es individual, pero al final tendríamos que saber, cuando decimos aceite, eh, por ejemplo, no sé, qué tipo de presentación tiene ese aceite, ¿no? Es un mar de aceite, está en botellas, ¿no? Tendríamos que tener esa información adicional y con una palabra incontable normalmente no la tenemos. Con palabras como aceite, arroz, azúcar, solo con esa palabra no tienes la información de cuál es la presentación. Y aparte es evidente, no es un ser vivo. Entonces es mejor, para no generar esta confusión, ya son reglas muy específicas, ¿no? Que se tienen en el idioma. Es mejor que para calificar a un sustantivo de individual o colectivo, que estemos primero hablando de un ser vivo y dos, que tengamos en claro cuál es la característica visual de ese objeto, ¿no? En este caso.
Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. Común, no contable, concreto, es masculino y es singular. Bien, esto sería la respuesta final. O sea, si esto viniera en un examen, por ejemplo, eso tendría que poner. El otro es debatible, ¿no? Cuestionable. Si aplicáramos la regla como tal, no tendríamos 100% de seguridad. Seguimos. El amor. Amor. ¿Qué características tiene? ¿Qué tipos de sustantivo es? Es un sustantivo Abstracto. común, es abstracto y género es masculino y el número es singular. A ver, yo creo que común todos estamos de acuerdo, ¿sí? De hecho es abstracto, es una idea, es un concepto, ahí también creo que todos podemos estar de acuerdo. Um, Sobre contable e incontable, ¿no? Si vamos en orden, a ver, primero hay que definir si es común propio, ya se dijo que es común. Después de esto viene, cuando ya se sabe que es común, si es algo concreto, algo abstracto, ya se dijo que es abstracto. Después de esto viene el hecho de decir si es contable o incontable. Bueno, si hemos dicho que es abstracto, según nuestro organigrama mental, ya no cabría pensar, al ser abstracto, si es contable o incontable. Recuerden que los contables e incontables solamente eran para los concretos, ¿ya? Ahora, si alguien dice, profe, pero si hubiera que definirlo, bueno, si hubiera que definirlo, el amor sería pues incontable, ¿no? Ni siquiera tiene una especie de medición, como si tiene pues el arroz, el azúcar con bolsas, con sacos, ¿no? O sea, por eso que se escuchan frases como mi amor hacia mi pareja, hacia mi madre es infinito, ya, qué lindo, pero sí, pues en realidad no, ¿cómo lo cuentas? Y si no es, pues, si no cabe en la categoría de contable, tampoco ya no podríamos hablar de individual o colectivo. Entonces, en resumen, la respuesta correcta, pequeñita, sería es común, es abstracto, es masculino, es singular. Ya, si te quieres poner polémico, no, profe, el amor no se cuenta, porque el amor es lo que más existe en el mundo. Entonces yo te diría, bueno, ya, pues está bien, arrémate un poquito más allá y déjame avanzar la clase. ¿Listo? Y el último, este, lo individual ya se dijo, no es más para seres vivos. Muy bien, seguimos, no paramos. Coro, el corito. A ver, quiero coro, quiero coro. Hay que estar arriba, de la bola arriba, de la bola arriba, de la bola. ¿No escuchas esa canción? Una salsita buena. Coro, la palabra coro, ¿qué cosa es? Es un sustantivo común también, bro. De hecho es común, muy bien. Luego de común, seguimos averiguando. Con- concreto, Con- profe. concreto o abstracto es concreto, ¿no? A un coro lo puedo ver, lo puedo distinguir, ¿no? Puedo entrar a una iglesia y decir, ah, mira, qué bonito, tienen un coro, no tienen nada, a veces no hay. Ya, muy bien. Entonces, común, concreto. Si es concreto, entonces sí puede ser contable o incontable. ¿Qué sería? No contable, profe. Contable, contable, profe. Ya me dicen contable y me dicen no contable. Un coro sería contable. O sea, porque tú puedes entrar, por ejemplo, a una iglesia, a veces hay competencias incluso de coros, puede ser a nivel escolar, a nivel ya profesional, entonces tú puedes contar la cantidad de coros. O sea, si hablamos de coro como concepto, aparte puedes contar la cantidad de participantes de cada coro. Pero si fuéramos más puntuales, más exactos, un coro lo puedes ver, eso estamos de acuerdo, concreto, lo puedes distinguir. Pero también si estuvieras en un campeonato de coros, puedes también saber la cantidad exacta, sí sería contable. Es como cuando en el Valle, por ejemplo, tuve hace 2 años la posibilidad de apreciar en el Coliseo, no sé cómo llamarlo, festival de danzas, tal vez que iban diferentes escuelas, diferentes agrupaciones, bueno, ya eran eh, agrupaciones de danza, danzantes, y se podía saber cuántos eran, ¿no? Los jueces sabían exactamente cuántas agrupaciones habían, se pueden contar. Entonces sería común, sería concreto, sería contable. Si es contable, la pregunta del millón, porque casi estamos hablando de seres vivos, ¿es individual o es un término colectivo?
Individual, profe. ¿Alguien más? ¿Estamos de Colectivo. acuerdo entonces todos que es individual? Ya, por ahí me dicen colectivo. A ver, una última opinión para desempatar. El coro. ¿Un coro es un término individual o colectivo? Colectivo, profe. Colectivo. Colectivo, profe. Así es, porque si ustedes buscan la definición de coro, te hablan de agrupación de personas. Entonces ya lo hemos dicho, los términos que al buscar su significado o al saber su significado, porque no tienes que buscarlo, te hablan de agrupaciones, de conjuntos, de grupos, son términos colectivos. Son términos que también pueden estar en plural, ¿eh? Este está en singular, si se dan cuenta, es un solo coro, o podría ser coros. Otra definición que tiene coro es conjunto de actores en las tragedias clásicas, ¿sí? Porque cantan, ¿no? Entonces, coro es un término que habla de agrupación, varias personas. Un coro no sería una sola persona, por ejemplo, no cumpliría con la característica. Una sola persona que canta en la iglesia, pues sería, no sé cómo llamarlo, un solista, no podríamos hablar de un coro. Un coro necesita más de una persona. Entonces sí, es colectivo. Es el coro masculino y es singular porque podría estar en plural con una S al final. Existe la palabra coro. Bien, seguimos, no paramos. Arena. La palabra arena. Sustantivo, sustantivo común, profe. Ya, común de arranque. ¿Qué más? No contable. Tipo concreto, profe, concreto. Ya, es concreto, la arena la vemos, la reconocemos. ¿Qué más? No contable. No contable. Muy bien. Colectivo, profe. Colectivo, no. Individual sería también, podría ser, profe. Bajo nuestra estructura, yo creo que lo mejor sería no entrar en esa categoría. Al ser incontable, es como que vamos en orden, ¿no? Primero siempre hay que definir, común o propio, ya, es común, de hecho. Concreto o abstracto, concreto, de hecho. Después de saber qué es concreto, decimos contable o incontable, ya sabemos que es no contable. Recuerden que la siguiente categoría, individual o colectivo, la hacíamos cuando el sustantivo habíamos descubierto que era contable. Como es incontable, mejor nos quedamos ahí. Si tuviéramos que ya ser cargoso, pero profe, definamos también esta categoría. Mira, yo te diría que es individual. Porque un solo granito de arena, de la arena más, ¿cómo se diría? Porque hay arenas un poquito más gruesas, un poquito más grandes y hay unas que son más chiquititas. Pero tú me traes así el granito de arena más pequeño y lo pones en la palma de mi mano, ¿ya? Uno solo, y me preguntas qué es, yo tendría que decirte esa arena. No hay ningún colectivo, o sea, solo tengo uno. Es como que me traigas un granito de arroz. Me pones ese granito de arroz en la palma de la mano y yo te digo, ¿pero qué es esto, profe? Esto es arroz. Podría ser más específico, es un solo grano de arroz, ¿no? Pero al ser uno nada más, sigue cumpliendo su característica. No es que porque sea solo uno, ya deja de eh, tener este nombre, ¿no? Entonces, si tuviéramos ya que ser tercos y cargositos, te diría que es individual. Pero preferiría que las subcategorías, porque son las que están claras, son las que no hay ninguna duda, sean común, concreto y no contable. Nada más. Femenino, pues la arena. Y en este caso tendríamos que decir singular porque también podríamos decir la palabra arenas, ¿no? Tengo diferentes tipos de arenas en mi caja para el gato. Porque también existe la arena para gatos, que es una arena que se trabaja, se manipula, ¿no? Para que absorba mejor los orines de los gatos, ¿no? Entonces sí, podría usarse la palabra en plural. Esta palabra está en singular. Listo. Playas. Sustantivo común. Común, de hecho. Ya, pero Con, dime más, pues también bien vivo, ¿no? Siempre me dice lo que...
Común propio y ahí se queda, ¿ya qué más? Es común, listo, seguimos. ¿Qué sigue? ¿Qué? ¿Concreto o Es abstracto? sustantivo común, Común concreto, ya. concreto, profe. Concreto, claro, una playa se puede ver, se reconoce. ¿Qué más? Contable también, profe. Contable. Contable. Contable, Sí, claro. profe. Por ejemplo, en las ciudades de nuestra costa se sabe, porque están contadas, cuántas playas hay por departamento, ¿no? En Lima, tantas playas, en Piura, tantas playas. Se pueden contar, se puede saber el número, ¿ya? Perfecto. ¿Qué más? Siendo contable, ahí podemos aplicar el término individual o colectivo. Podríamos, porque también bajo la premisa de que estamos hablando de seres vivos, la playa no lo es. Pero si pecáramos de cargosos, si esta regla no le hiciéramos caso, tendríamos que decir que el término como tal es un término individual. Esto es lo que necesito que entiendan porque es un punto donde puede haber confusión. Eh, Aún no hemos dicho ni el género ni el número. Vamos a hacerlo ya porque nos va a ayudar a lo que quiero tratar de explicar. Es la playa, Género femenino, es femenino. Y es una palabra que está en plural. Creo que el hecho de que esté en plural está claro. Lleva una S al final. Está en plural. Muy bien. Ahora sí, ya sabemos que la palabra está en plural, ¿correcto? Regresemos a este instante donde estás evaluando si es individual o si es colectivo. La palabra es individual porque la palabra sola, sácale el plural por un momento, ¿ya? La palabra está en plural, ya sabemos su número, pero sácale la S. La palabra playa sola no te habla de un conjunto de nada, una agrupación de nada, ¿correcto? La palabra sola como tal, o sea, para saber esta categoría, para decidir si es individual o concreto, si tu palabra es plural, vuélvela singular por un momento. Esa palabra en singular, analízala y pregúntate a ti mismo, ¿esta palabra habla de un conjunto de una agrupación de un grupo de? Playa no te dice eso. Vamos a un ejemplo similar. Isla. Isla sería común, sería contable, perdón, vamos en orden, ya sería común, sería concreto, una isla la puedes ver, sería contable, puedes contar cuántas islas hay, ¿no? Y sería un término individual. Pero si habláramos de archipiélago, y cuando tú buscas archipiélago, ahí sí te va a decir conjunto de islas, agrupación de islas, entonces ahí sí cambia. Archipiélago sería común, sería algo concreto, sería contable, porque podrías contar cuántos archipiélagos hay en el mundo, y sería un término que por sí solo, estando en singular, para no generar la confusión, es un sustantivo colectivo. Como es el archipiélago, sería masculino, y sería también singular. Archipiélagos, también se puede usar esa palabra, sería un término plural. ¿Sí? Entonces, puede haber confusión a veces entre lo que es singular plural y individual colectivo, ¿correcto? No es lo mismo, por eso es que también entra en una categoría de sustantivos. No es lo mismo. Porque si fuera lo mismo, pues ya no habría la necesidad de decirlo dos veces, ¿no? Es individual y es singular. Es plural y es colectivo. No es lo mismo, no siempre va a ser el caso. Bueno, espero que haya quedado clara esta parte. El Caribe, ¿qué tipo de sustantivo es? Sustantivo propio, profe. Muy bien. Y a diferencia de los otros sustantivos, ahí termina. Al del sí propio ya no es necesario estar definiendo que si se cuenta, no se cuenta, no. Un término propio, un sustantivo propio, ahí se acaba. Perfecto, es el único análisis que hay que hacer. Ni siquiera ya lo de femenino o masculino, ¿no? Uno puede decir el Caribe, suena mejor que la Caribe, pero normalmente hablas del Caribe sin tener que usar el artículo. Entonces tampoco no es necesario caer en eso.
Y normalmente para nombres propios no se maneja tampoco singular plural, ¿no? No dices los José, los Migueles. O sea, hay gente que lo hace, pero no es que suene bien, ¿no? No es que esté bien. Listo. Espérenme un ratito. ¿Qué me han dicho por acá? Que no pueden entrar. Hola, 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 hola. Buenos días. Bien de comunicación. Ya, puedo entrar. ¿De cuándo acá escriben en el chat antes de entrar a la clase? No me di cuenta. Ajá, mi menú de hoy. ¿Qué me ofrece? Ya después, profe, no se distraiga. Tiene razón, tiene razón. Cachorro, cachorrito. ¿Qué tipo sustantivo es? Común. Común. Muy bien, ¿qué más? Esto ya debe estar sobrado. Vamos, rapidito. Común, ya, es lógico. Concreto. Abstracto, concreto. Concreto, evidentemente. Concreto. Muy bien. Contable o incontable. Contable. Contable. Contable, claro que sí. Individual, colectivo. Individual. 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 Masculino, o femenino. Masculino. Masculino. Singular, plural. Singular. Singular, ya está. Listo, así, con confianza. Camada. Camada, una camada de cachorros. O sea, esto es prácticamente igual con un par de diferencias nada más. A ver, ¿cuáles serían las diferencias? Camada, común o propio. Común. Común, Común. claro que sí. Ya. Concreto o abstracto. Concreto. Concreto. Concreto, la Concreto. puedes ver a la camada. ¿Contable o incontable? Contable. Contable, Contable. puedes ver la cantidad de camadas, ¿no? Llegas a una, ¿cómo se llamaría? Una perrera, ¿no? Y dos perritas han tenido sus crías, a esto se le llaman las camadas, puedes contar cuántas camadas hay en una perrera, ¿no? Ya, muy bien. Ya sabiendo que es contable, individual o colectivo, este término camada, ¿hace referencia a un concepto individual o un concepto colectivo? Concepto colectivo. Colectivo. Cuando tú buscas camada, te va a hablar de un grupo de este, cachorros, ¿no? Para nuestro ejemplo, colectivo. Muy bien. Femenino o masculino. ¿Es la camada o el camada? Femenino. Femenino, por ahí Femenino, lo escuché profe. bajito. Es la camada. Claro que Femenino. sí. Femenino. Es un término singular o plural. Así como está escrito, camada es un término Singular. singular, Singular. porque podría ser camadas, ¿no? Mi perra a lo largo de su vida ha tenido 3 camadas, pero aquí solo dice la palabra camada, habla de una, singular. A eso les decía, ¿no? El hecho de que una palabra sea colectiva no quiere decir que necesariamente esté en el número plural. En este caso, no. Si hubiese estado escrito camadas, ahí sí, era colectivo y aparte plural. ¿Listo? Entonces espero que haya quedado claro. ¿Cómo estamos de tiempo? Está bien. Para estas cosas solo debo usar media horita. Ayer me quedó el tiempo un poco ajustado, porque la oración, que es el tema de hoy, sí hay un momento donde tiene bastante información. Ahí a veces suelen haber más preguntas, no podemos tomar más tiempo. Ah, ya. Es que no pueden entrar porque entran tarde, pues. Y entran tarde. Yo ya me pongo a ver, por ejemplo, el PDF, y ahí es que el programa no les permite entrar, ¿no? Pues está viendo personas esperando. La única manera de que sigan entrando es que esté todo el tiempo viendo esta pantalla, la pantalla del Meet. Pero no puedo hacer eso, pues, no puedo necesito avanzar la clase. Así que lleguen temprano. Listo, seguimos, no paramos. Ajá. 12ª clase, ya 12ª, ya estamos cumpliendo 2/3 de este periodo de, ¿cómo se podría llamar este periodo? De de reajuste, de balanceo académico espiritual. A ver, levánteme la moral, miéntame si es necesario. ¿Cuál es su curso favorito del SENA? Lo pueden escribir, lo pueden decir en voz alta. ¿Cuál es el curso favorito? Profe, de los 6 cursos que llevo ahorita en la Salle, mi curso favorito es...
Ya, bueno, ya no mientan, diga la verdad. Perfecto, Roger dice que todas. Lady, ninguno. Esa es más floja. Ninguno. Tiene que haber un curso, pues ya, de tu menos malo, pues, ¿no? ¿Cuál es? A ver. Ninguno, ¿en serio? ¿Nada le gusta? Yo sé que un curso de comunicación no termina de ser tan, interesante, ¿no? Sería de repente mucho más productivo si ustedes estudiaran para lingüistas. Ah, y de repente habría un mayor enganche, una mayor motivación. A mí también cuando estudié psicología no me gustaban mucho los cursos de relleno. Teníamos un curso de, ¿cómo se llama esta gracia? Actividades uno y 2. Y era pasar el tiempo, ¿no? Podría ser hasta divertido a veces, pero hay un momento que tú te dices, oye, pero ¿esto para qué me sirve? Y todos salíamos con una notaza, 18, 19. Yo nunca he sido tan preocupado por las notas, ¿no? Si el curso me gustaba, normalmente mi nota lo reflejaba, ¿no? Un 15, un 16. Porque a veces los profes también se ponen en ese plan de no puedo poner 18, si no dicen que el curso está demasiado fácil, ¿no? Porque si el alumno consigue un 18 en sus exámenes y en sus evaluaciones como tal, bueno, tienes que poner como nota final, ¿no? Ya, casi todos, menos aritmética. Bueno, seguramente se te complica un poco más los números. Quiero creer que todos los profes, bueno, no he visto las clases, ¿no? Hacen un esfuerzo por dar lo mejor de sí, que la clase sea lo mejor posible, pero también tiene que comprender este, que, que también con estas herramientas estamos un poco más limitados, ¿no? Estamos un poquito más limitados. De hecho, en una clase presencial buscaría otras herramientas adicionales para que la clase fuera todavía más dinámica, ¿no? Acá depende mucho de ustedes. Y también a veces yo también me quejo de ustedes, ¿no? Y lo saben porque se los he dicho. Por eso también ya opté para esta clase y creo que lo voy a hacer ahora en más, que los ejercicios, por más que no los hagan, los puedan resolver en el momento que lo estamos haciendo, ¿no? O sea, en este momento puedes pensar y resolver. Ejercicios que te obligaban a hacerlos antes, de repente ya no tanto porque no me funcionan. El odio, que es exagerado también, con todas tus emociones. Cultura, comunicación. Cultura general, me imagino que si yo fuera ustedes es un curso que me gustaría. Claro, depende de otros factores. Yo siempre lo he pensado. Hay tres factores que pesan para para un docente. Bueno, para la evaluación de un docente. Primero es que realmente domine su tema. Una persona que domina su tema te puede dar información relevante. Y yo pienso que este tema lo sé, lo he enseñado antes. No digo que lo domine al 100% porque tampoco no es a lo que más me dedico. Obviamente me dedico más a psicología y temas asociados. Entonces digo, ya, sobre 20, yo solito me pongo que pues, un 14 siendo bueno, ¿no? O sea, es como que un 14 para mí es una nota como que puedes todavía mejorar. Ya, ese es un tema. Es importante que el docente domine su tema, porque si no, también de qué te está hablando. El segundo, y creo que más importante, que lo sepa enseñar. Hay gente que es muy buena, o sea, que tú le preguntas algo puntual y si estás en la capacidad de entenderlo, este, te das cuenta que realmente sabe, pero es distinto saber enseñarlo a una multitud. O sea, hay gente que tiene todas las respuestas de un tema específico, pero no tiene la capacidad, la metodología, la dinámica, etcétera, 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 para enseñarlo de la mejor manera. Pues en ese aspecto yo me preparo, me cuestiono, ¿no? Para hacerlo lo mejor posible. Entonces, en ese aspecto trato, obviamente en algunos cursos me puede costar más que en otros, de mostrar la información de una manera que pueda ser interesante para el alumno, ¿no? Y es todo un reto, créanme, porque, por ejemplo, un docente también tiene que darse cuenta, lo que me pasa aquí en la SAI y me ha pasado en otros lugares, de que el alumno no te viene con un nivel parejo, ¿no? Hay algunos alumnos que ya están por encima del resto, ¿no? Y no solo tiene que ver con la inteligencia, sino con la preparación, con la educación que han recibido años antes, ¿no? Entonces no quieres hacer una clase solo para ellos, porque el resto del grupo ya se pierde, y tampoco no quieres hacer una clase solo para los que están en un nivel más bajo, para que se equiparen, porque los que están arriba pues sienten que no hacen nada, que no aprenden nada. Entonces,
tiene un nivel de complejidad. Entonces, el segundo aspecto sería ese, ¿no? La manera como hace su clase, la manera como saca el mejor provecho de su infraestructura, su material, etcétera, etcétera. Y el tercer aspecto, ese ya es una moneda al azar, la personalidad. Algunas personas pueden estar de acuerdo con mi personalidad, mis formas, mi tipo de comunicación, mis bromas, etcétera, etcétera, siendo más específico, y otras personas simplemente no van. O sea, no te cuadra la forma de ser de la persona. Y eso ya se pueden hacer tantas parejas que al final ya no es algo que esté ni en el dominio del docente ni en el dominio del alumno. Pero sí, al final cuando tú con la universidad nos hemos unido así por mí también para conversar, simplemente reírnos un rato. Algunas salieron muy graciosas. Y evaluábamos a los docentes y ahí te das cuenta, ¿no? Que hay gente que te habla maravillas de un profesor y en ese mismo grupo de solamente 4 o 5 gatos hay otro que lo repele, que lo odiaba, que lo detestaba. Y cuando ya analizas, es un tema de que las personalidades chocaban. O sea, las características del alumno eran muy diferentes a las características del docente y viceversa, y nunca se llevaron bien. Obviamente el docente tendría pues, que tratar de que el alumno no te caiga bien, no influya en su manera de verlo, de tratarlo. Pero son seres humanos y pasa. Esto también hay que admitirlo. De hecho, es más responsabilidad del docente que del alumno, pero el alumno también tendría que tener la madurez como para darse cuenta, este profe no me cae tanto, pero no voy a dejar que eso influya, no voy a dejar que eso haga que mis notas bajen, ¿no? Igual le voy a poner punche, igual voy a sacar lo mejor de mí, el profe no me ayudará tanto seguramente, porque parece que yo no le caigo y viceversa, pero entonces son esos 3 factores los que hacen que finalmente, si con los 3 estás bien, con la personalidad de tu docente, la cantidad de sus conocimientos y la manera como te los expone, te los explica, esa clase debería irte bien. Otra cosita ya adicional es que estés flojo, que estés con actitudes preocupadas, ¿no? No sé, pues, por ejemplo, una cosa clásica es que el alumno normalmente todavía es dependiente económicamente de sus padres, entonces, sí me ha pasado, sí lo he notado, no al 100%, pero cuando le enseñas a un grupo de chicos que trabajan, la predisposición es mejor. Es como que se esfuerzan más, porque normalmente son ellos mismos los que se están pagando, o parte de los estudios se los pagan ellos. O tal vez no se pagan sus estudios, pero ya se pagan su casa, su luz, etcétera, etcétera. Entonces, eh, quieren aprovechar su tiempo. Entonces, las horas que le dedican al estudio quieren que sean provechosas, ¿no? Porque si no, se van a su casa a dormir, a descansar, a recuperarse para el día siguiente. Entonces, eso también es algo que influye, ¿no? Pero hay que adaptarse a los diferentes públicos. Yo valoro tanto al alumno muy introvertido y me gusta ayudarlo a que sea más extrovertido. Pero acá se me hace difícil. Realmente no tengo bien claro quiénes son los que no participan, pero sí se van quedando en mi memoria los que sí lo hacen, ¿no? Pero trato de que el introvertido, sobre todo cuando lo conozco, tratar de ayudarlo porque la persona tiene que hacerse destacar. No tiene que ser el que más se destaque, el que más hable, pero tienes que hacerte notar de una manera positiva, evidentemente, ¿no? No se trata de que pregas tu cámara y te bajes los pantalones. Tienes que hacerte notar, porque en tu trabajo también tienes que hacerte notar, por las características que sea, positivas que tengas, obviamente, tienes que hacerte notar. Y al alumno extrovertido, pero ya el extrovertido malo, ¿no? El que quiere llamar la atención, el que solamente quiere que todos se ríen de su broma, caerle bien a todo el mundo, entre comillas, caerle bien, bajarlo un poco, pero usar esa energía en bien del grupo, ¿no? O sea, no se trata de que se calle y que se quede ahí en un rinconcito, no. Aproveche que tiene energía. Yo, si tuviera que optar por un grupo de puros extrovertidos, la gente que habla mucho, que quiere llamar la atención, puros introvertidos, siempre te voy a elegir los extrovertidos y bajarlos para ir, ¿no? En una misma sintonía. Introvertidos se me hace más difícil, ¿no? Yo he tenido grupos así de gente muy callada, muy parca, y entras al salón con buena actitud, buena predisposición, y
te van bajando tu nivel de energía y no lo recuperas con el alumno, ¿no? Y la clase es como, no quiero entrar, no me gusta este grupo, me muero. Pero hay que ponerle punch, ¿no? Para que todo salga bien. Sí, me agrada lo que dice Luis Enrique, sobre todo me quedo con la parte final, ¿no? La predisposición a ser educado. Algunos simplemente caen en el simplismo de seguir con su vida. No, ya terminé el colegio, ahora que sigue, estudiar en instituto. Después sigue trabajar, ¿no? Pero no tienes esa realmente motivación. Es como que es lo que tengo que hacer, es lo que se me obliga o es lo que me toca. Realmente no estoy motivado para hacer esto. O sería que no lo hagas. Pero claro, ya ahí vienen otros factores, que los padres, la presión social, algo tienes que hacer en tu vida, sal de la cama flojonazo. Sí. Pero bueno, entonces espero que esta pequeña conversación que me animé a tener con ustedes haga valorar, ¿no? Si alguien te está apoyando, pues valora eso. Valores de ti mismo también, evidentemente haciendo las cosas porque realmente te motivan, porque realmente te visualizas sacándole provecho a esto, ¿no? La carrera que vas a estudiar, que te va a dar. De repente en algún momento terminas estudiando otra carrera, ampliando conocimientos, deberías hacerlo, ¿no? Pero enfócate pues en sacar lo mejor de cada cosa que estés atravesando en tu vida. Listo. Seguimos, no paramos. A ver, ahora sí, vamos. Están viendo la diapositiva, ¿verdad? Entonces, si la chico está configurada, ¿no? A ver, sí, sí está configurada, me parece. Ahí puedo ver la pantalla. ¿Qué es la oración? Es un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresan en su totalidad una información. Escucha, completa y reconocible. Es decir, que la oración solita ya tiene un sentido, ya te da una información. Se trata, también dice, de la unidad más pequeña del discurso, es decir, una proposición lógica, que incluso si la sacamos de su contexto, continuará expresando información. Es como que tú tienes un libro a la mano, ¿no? Está lleno de párrafos grandes, continuados, uno detrás de otro, y desde una palabra, por decirlo pues de la manera más sencilla posible, ¿no? Desde una palabra que empiece en mayúscula, quiere decir que ahí empieza la oración, hasta el primer punto que veas, que será seguramente punto seguido, sacas esa oración, le estás quitando todo el resto de la información, todo el resto de su contexto, y esa oración solita sigue dando información. Ahí les he puesto una oración muy chiquita, muy cortita, María canta muy bien. Pero esta oración, si la devuelvo a todo un libro, ahí te vas a enterar que María era una chica, no sé, pues húngara, que vino a vivir al Perú y que en Urubamba pudo realizar su sueño de ser cantante, etcétera, etcétera. Puede haber toda una historia detrás, pero esta oración chiquita, tal cual está, ya te brinda una información. Gracias a esta oración ya sabes que María tiene el don de cantar y que lo hace muy bien. ¿Listo? Características. Estructura lineal, ¿sí? No se olviden de eso, lineal, compuesta por un número finito de palabras. Profe, ¿qué sería lo contrario de lineal? Bueno, por ejemplo, pues cuando usamos la raya y ponemos una lista de objetos, ¿no? Voy a ir al supermercado y voy a comprar 2 puntos. Rayita, huevos, rayita, yogur, rayita, eso no son oraciones. Por eso se habla de lineal. Compuesta por un número finito. Profe, ¿qué es finito? Un número determinado. Y sobre todo para este caso debemos pensar en un número pequeño. Un número infinito, estaríamos hablando pues de un número que no termina nunca, ¿no? Un número súper extenso. Acá no. Piensa en un número pequeño, ¿no? Te voy a dar un número exacto, pero bueno, ya. El promedio
Una oración tranquilamente puede tener, pues, tres palabras, dos, una, pero ahí ya también se le comienza a llamar distinto. Para no complicarte, tú imagínate una oración de mínimo tres palabras y un máximo de ocho. Puede haber una oración mucho más extensa, ¿no? Pero yo preferiría ya hablar de párrafos. Por ejemplo, aquí en la pantalla, miren la última característica, donde dice en la mayoría de los sistemas. Podríamos decir que todo eso es una oración, en realidad lo es, pero ya se ve como un párrafo, por la cantidad de palabras, porque visualmente ya forma pues un rectángulo, ¿no? También miren acá agarro la flechita. Sigue siendo una oración, pero en tu mente ten en claro de que una oración tiene una cantidad pequeña de palabras. ¿Sí? Les pido que vean este párrafo porque no tiene punto. Tiene un par de comas, sí. Coma después de escritura, coma después de punto. Esto es una oración realmente. Y si no fuera porque la diapositiva nos engaña, en realidad no se vería tan grande esta oración. Si estuviera escrita de corrido, no se vería tan grande. Sigamos, la segunda característica te dice, según la gramática tradicional, se compone de un sujeto, que es la persona que realiza la acción o quien sobrecae la reacción, sobre quien recae la acción. Y también tenemos el predicado, que es la acción que se realiza y su contexto. En algunos casos, el sujeto no está explícito, es decir, no tienes en claro quién es el sujeto de la oración, a quién se refiere la oración, sobre quién cae la acción, a veces no está claro. En ese caso se dice que el sujeto no está explícito. Pero eso lo vamos a ver con más detalle en un momento. Por último, y después de esto ya pasamos la asistencia, pasamos el código, más bien lo voy abriendo. Por último, en la mayoría de sistemas de escritura, se le reconoce usualmente por comenzar con letra mayúscula. ¿Sí? La mayoría de formas de escritura, la oración comienza con letra mayúscula y culmina con un punto. ¿Sí? Rasgos que denotan que es una unidad de sentido cerrada en sí misma. Es decir, que hasta el punto, cuando logras llegar al punto, en ese momento ya esa frase, esa línea, ya tiene un sentido por sí misma, sin depender del resto de la información, sin depender de lo que decía antes y lo que diga después. Listo, Calito. Partes de la oración. Son 9 partes, ¿correcto? Y eso lo vamos a ver en un momento. Ahora lo que voy a hacer es pasarles el código. A ver. O sea que no me pudieron mentir, ni por un momento, ¿no? Ni por unos segundos de su vida, pudieron hacer una mentira piadosa y decir, profe, de hecho, lo que más me gusta es comunicación y por usted voy a cambiar de carrera, voy a volverme comunicador. O sea, no, Dios mío. ¿Dónde está el código? Acá. Ya es la clase 12, ¿no? Sí. Siendo entonces la clase 12, el código es 41235. 41235, ahí está. Por favor, su asistencia, rapidísimo. ¿Por qué no ponen de nuevo? Ahí está, qué bonito. ¿Cómo se ayudan? Ah, qué ternura. Pero está frío.
¿Listo? Ah, Bluestein, laboratorio clínico. ¿Dónde será? Alemán. Listo, Calisto. Seguimos, no paramos. Bien. ¿Cuáles son entonces estas 9 categorías gramaticales o tipos de palabras? Ayer conocimos una, sustantivos. ¿Qué pasó? Se oscureció la pantallita. Ya. ¿En qué estaba? Estaba conversando con mi perro y su existencialismo. Sustantivos ya lo vimos. Adjetivos lo vamos a ver la próxima clase. Artículos lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Bien? Pronombres. Eso ya no va a haber tiempo. Así que se los explico rapidito. Comodines gramaticales. Sirven en la mayoría de casos para sustituir a los sustantivos. Y nos permiten no tener que repetirlos constantemente. ¿Sí? Pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, están los personales. Yo, tú, nosotros, etcétera. Están los pronombres demostrativos, ese, aquellos, esta, etcétera. Están también los posesivos, mío, tuyo, suyo, etcétera. Entre otras categorías posibles. ¿Sí? Suelen para sustituir a los sustantivos. Los verbos, los famosísimos verbos, palabras que expresan y describen las acciones. Siempre van conjugados, ¿no? Esta conjugación tiene que ir en concordancia con la persona, ¿sí? Y con el número que posee el sujeto. Expresan un tiempo y un modo en que ocurre la acción, de manera tal que sepamos por su estructura de qué exactamente estamos hablando. A ver. 4, 1, 2, 3, 5. Ya, ahí tienes el examen. Por favor, ahora en el 4, 1, 2, 3, 5. Por favor, ahora en el chat. Porque ayer quiso usar el Socrative. Curiosamente sí entra. Y se pueden hacer estas preguntas del verdadero o falso y, bueno, no sé si otra. Pero no las de respuesta corta. O sea, los chicos escribían su respuesta y yo solamente podía visualizar puntitos. Así varios. Más que puntos suspensivos. Eran como 7 puntos. ¿Sí? No cheque, macho. Así que por acá nomás. Escriban un verbo que ustedes conozcan, verbos hay muchísimos, evidentemente, ¿no? Que ustedes conozcan, que ustedes sepan qué significa, pero que no lo utilicen muy a menudo. Es decir, sé qué significa este verbo, pero casi nunca lo escribo, casi nunca lo uso en mi vocabulario. Por ejemplo, yo voy a pensar en uno, ¿ya? Ayer no me acuerdo qué pensé. A ver. A ver. Deshabilitar. Eso es un verbo. Deshabilitar. Yo deshabilité, tú deshabilitaste, él deshabilitó, nosotros deshabilitamos. Se puede conjugar. A ver, por favor, todos escriban un verbo, pero no me salgan pues con comer, amar. No los de primaria, pues ya. Se supone que a estas alturas debes tener un vocabulario un poquito más trabajado. A ver, quisiera ver sus ejemplos.
no aceptan mi solicitud. Eso pasa porque entran tarde, me refiero a lo que están escribiendo en el chat. Si necesitas que alguien te acepte, o sea, ya les expliqué, no tengo que estar en esa página, pero y ya estoy avanzando en la clase, no se puede. ¿Ves? Así se hace. Huir, Daisy, si te refieres a huir de correr, de espantarte, es con H. Leer, ya Blanca está bien, pero uno más rebuscadito, pues, ¿no? Leer es uno de los primeros verbos que aprendemos. Cantar, ah, pues chicos, tienen que sorprenderme más gratamente. Saltar. A ver, Juan Carlos, eligio. ¿Te referías a, si te querías referir a elogiar, ¿no? Que es como premiar, que es como ensalzar, podía ser elogiar, ahí sí te creía, pero eligio, o te refieres a elegir. Escuchar ya, ultrajar, bien, bien ahí. No, o sea, el verbo póngamelo tal cual, no me lo pongan en tiempo pues pasado, eligió, ¿no? O sea, elegir sería el verbo. Llorar, ya puede ser algo más rebuscado, golpear, correr, tocar, recitar, bien, Isaías, no es tan común, no, no decimos recitar con mucha frecuencia. Aprender y a improvisar, bien, a ver qué más, por ahí se me pasaron algunos. Mermar, bien, aprender, ya, recopilar, buen verbo también, claro, esa es la idea, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? Suplicar, analizar, ya, vamos mejorando, ahora sí se va entendiendo. Arruinar, ya. Despotricar, rebobinar, los dos serían con B labial. Ah, mejor, mejor. Mejorar. Hay que mejorar esta clase. Colaborar, cachuelear. ¿Eso estará aprobado por la RAE? Y ya estamos metiendo jeringa ya. Buscar, recomendar, laburar sería. Laburar sí, sí existe como tal. Laburo es. A ver, sentir, diagnosticar. Bueno, asentir sería con ese. Destruir. Ya, muy bien. Seguimos. Hasta acá tenemos, a ver, contemos, tres que vamos a aprender de manera muy específica. Pronombres, que ya saben, reemplazan al sustantivo, y los verbos, ¿no? Que hablan siempre de acciones, acciones a realizar. Y que su tiempo y su número tienen que estar a la par con el sujeto. Hasta ahí van 5. ¿Cuáles son los otros 4? Un camión que está lejos, pero igual como suena. Ya. Adverbios, conjunciones y preposiciones. Adverbios, en su nombre, si te das cuenta, esto para que lo recuerdes, ¿ya? Suena parecido a verbos. Estas palabras son modificadoras de los verbos. Su objetivo es modular o caracterizar el modo en que ocurren las acciones en la oración. Ejemplos de adverbios: muy, bien, jamás, lentamente. Es decir, la acción en una oración se define a través del verbo, se conoce a través del verbo. Pero el adverbio define cómo se realiza la acción. Define si esto nunca pasará, si pasa muy lentamente, si es de buena manera, está pasando de una manera muy exagerada, etcétera, etcétera. Por eso los adverbios siempre están, si no están exactamente antes o después del verbo, están muy cerca a él, porque lo afectan directamente. La conjunción, si yo te digo conjunción, quisiera pensar, o espero que pienses pues en conjuntos, ¿no? La conjunción son palabras que tienen un sentido gramatical único y que sirven para juntar otras palabras o incluso otras oraciones.
de una manera lógica a través de un puente. Ese puente puede ser, por ejemplo, palabras como y, o, pero, si no. Esto ponte a pensar, ¿no? Tú dices una oración y esta oración que acabas de decir, que ya tendría sentido por sí sola, le agregas la palabra y ahí puedes colocar otra oración. Esto es lo que hace una conjunción. Juntarte dos oraciones en una. Quiero contarles que el día de hoy estoy muy motivado. Ya es una oración, pero aguanta, no termina ahí. Y por este motivo, el día de hoy pienso tomarles un examen sorpresa. Por este motivo, el día de hoy pienso tomarles un examen sorpresa. También es una oración, tiene sentido por sí misma. Pero todo está unido en una sola oración gracias a la conjunción y. Y puedes hacer lo mismo, lo que acabo de hacer, con la o, con palabras como pero, si no, sin embargo, etcétera, etcétera. Por último, las preposiciones. Palabras dotadas de un sentido relacional. Es decir, que no poseen en sí mismas un significado, sino que expresan una relación entre otras palabras. Por ejemplo, preposiciones de, para, sobre, contra, por, etc. Son mucho más, pero no es un aspecto en el que quiero que invertamos demasiado tiempo. Pero las preposiciones se aprenden así. Te muestran un cuadro, te presentan todas y tienes que acordarte. Tranquilos que sobre esto específicamente no voy a tomar nada en el examen, ¿no? Pero así se aprenden las preposiciones. Palabras que de por sí mismas no dicen mucho, no dicen prácticamente nada. De, para, sobre, pero te sirven para expresar ideas y relacionas finalmente con otra palabra. El profesor tiene un premio para, y ahí nombro al alumno o alumna que premiaría. Y este premio es por, y ahí digo el motivo por el cual lo premiaría. ¿Correcto? Entonces son palabras que no tienen mucho sentido por sí mismas, pero ayudan a unir ideas. El enfoque tradicional, si a ti te preguntaran, por ejemplo, antes de mi clase, yo te preguntara, mi estimado, cualquiera de ustedes, no sé, uh, mi estimado Franklin, estimada Rebeca, estimada Liz, Enrique, ¿cuántas partes tiene una oración? Posiblemente me hubieses dicho, porque es, insisto, la manera más tradicional de pensar en una oración, dos partes, profe, sujeto y predicado. No es una, no es una respuesta equivocada. El tema es que en esta clase se te ha especificado ya parte por parte. Porque dentro del predicado, por ejemplo, está el verbo. Y obviamente podemos decir que el verbo es otra parte de la oración. Por eso es que al mostrarte 9 partes, el verbo es una de ellas. Los artículos que suelen haber siempre están presentes. Los artículos es el, la, etcétera, etcétera. También es otra parte. Profe, ¿por qué estás haciendo hincapié sobre esto? Te estoy ayudando pues, para el examen. Si te preguntan cuántas partes son, ya vas a saber qué decir. Ah, ahora sí paraste la oreja. Ah, ya, bueno. El enfoque tradicional dice, ¿no? Una oración tiene sujeto y tiene predicado. Ya sabemos, sujeto es la persona sobre la que cae la acción y el predicado te dice cuál es la acción y qué es lo que está pasando. Muy bien. Entonces, no confundir. Si te preguntan, ¿cuántas partes tiene una oración? Profe, aquí no dice dos. Porque yo sé que es sujeto y predicado. No, pues nosotros en nuestra clase hemos sido específicos. Y por eso hemos dicho que son 9. Muy bien. A ver. Oraciones. Según su complejidad sintáctica. Podemos hablar de dos tipos de oraciones según
complejidad sintáctica, es decir, complejidad en lo que dicen. Oraciones simples y compuestas. Mira, escucha, esto para que tú lo escribas con tus propias palabras en tu cuaderno. Es una oración simple, aquella que posee un solo verbo principal. Y este verbo se vuelve el núcleo del predicado. ¿Qué es el núcleo del predicado? La parte más importante del predicado. Por ejemplo, Martín adora el fútbol. Un solo verbo y por esto es el principal. Un solo verbo. A ver, rapidito, ustedes escriban una oración simple. Un solo verbo. Rápido. Facilísimo, así como lo que está en la diapositiva. Martín adora el fútbol. Eso es una oración simple, un solo verbo. Y ese verbo es el núcleo del predicado. Así quiero ver, a ver, oraciones en el chat. Rapidísimo. Mi mamá come sopa, ya. Juana cocinó arroz con huevo, ya, muy bien. No estamos atentos. Sí cumple, solo que ya estás usando pues sujeto no explícito. Pero bueno, ya sí está bien. Juan corre rápido, perfecto. Lo que pasa es que, o sea, sí es simple tu oración, Luis Enrique, pero no termina pues de ser como el ejemplo que estoy pidiendo porque ahí viene una categoría adicional que la vamos a mostrar en un momento. ¿Ya? ¿Otro más? Yo no estoy atento, pero yo no. Ahí habría como una confusión, ¿ya? Mi abuelo está borracho, lo lamento, Hernán. Pero ya, concéntrate en la clase, después me cuentas tu vida. Luana juega vóley, Mauro patea la pelota. Febrero, mes de amor. Febrero, mes de amor. Febrero, mes de amor. Oye, qué loco, mira, ni siquiera tiene verbo. Esto lo vamos a ir definiendo, ¿cómo se llama? En un momento. Es que algunas oraciones, por eso, o sea, mi petición es específica, ¿no? Hagan una oración como la que les muestro. Un sujeto, hay un verbo y agreguen un poquito más, listo, se cumplió lo decimos. Pero esas pequeñas modificaciones que hacen, terminan por hacer que su oración no sea la categoría específica simple. Esto es como lo del sustantivo. El sustantivo lo primero que hacías al detectarlo, al saber cuál es decir, si era como uno propio. Y de ahí venían otras categorías. Acá pasa lo mismo. La primera categoría es una oración simple o compuesta. Están despiertos, feliz viernes. Están despiertos, feliz viernes. Parecen dos oraciones en una. Y no termino de entender cuál es el verbo. No están terminando de cumplir la indicación. Pero bueno, ya. Espero que con el resto de la clase se aclare, ¿no? Sale, escucha música. Músicas antiguas. Bueno, músicas antiguas. Es un poco extraño. Sería mejor canciones antiguas. Pero está bien. Mi hermano está muy feliz. Está con tilde. Mi tío murió. También tilde. Por borracho. Mucho, mucho hablamos de borrachos. Será porque es viernes. Ya me está dando sed. Mi mamá me ama. Lo cuestiono. Pronunciado. ¿Quién lo ha destruido el campo de fútbol? ¿Quién ha destruido el campo de fútbol? Sería. Lo ha. Este lo ya estaría de más. ¿Quién lo ha destruido? Ya, bueno. Algunos sí cumplen. Tenía que hacer una oración chiquita y solito se complica. Mi profe Huasca escucha a los brindis. Escucha a los brindis. Los brindis es una agrupación. Martín no ha adorado fútbol. ¿Sí? El profesor es feliz de esta oración. Está bien. ¿Quién no? Ya. Ya no vi nada. Listo, bueno. Creo que quedó claro, bueno, más o menos los ejemplos me hacen dudar.
de lo que es una oración simple, una oración con sujeto, con su verbo, y incluso una oración con sujeto y verbo ya está, ¿no? Luis corre, ya está, oración simple. Ok. Oración compuesta, aquella que tiene dos o más oraciones simples en una sola. Cae por su propio peso. Acá me han puesto algunas oraciones compuestas. Para una oración compuesta, normalmente pues hay más de un verbo. Pero dice, aparte, que dependiendo cómo se integren, es decir, cómo se junten estas dos oraciones, se puede hablar de oraciones coordinadas. Estas son oraciones en las que combinadas son intercambiables, poseen el mismo nivel de importancia. Por ejemplo, Luis compra y María vende. Para saber que es una oración coordinada, simplemente tendrías que cambiar el orden. María vende y Luis compra. Se dan cuenta que están usando una conjunción, la conjunción y. Usan la conjunción, son dos oraciones chiquititas que se unen. Puedes cambiar el orden, no afecta. La primera oración no es más importante que la segunda y viceversa. La otra opción, algunos vienen, pero otros se van. Aquí también hay una conjunción, pero. Podría ser al revés. Algunos se van, pero otros vienen. Lo puedes decir al revés, no cambia. ¿Correcto? Y si se dan cuenta, pues normalmente tienen una conjunción. Son dos oraciones simples juntas en una sola. A eso se le llama oración coordinada. Oración yuxtapuesta es en la que no existe un nexo. En vez que el nexo, en vez que la conjunción, existe un signo de puntuación. Ayer me caí, coma, no me lastimé. También hay dos oraciones chiquitas. También se puede decir que están juntas. La diferencia puntual entre coordinada y yuxtapuesta es que en vez de tener una conjunción y, o, pero, etcétera, etcétera, tienen una coma, por ejemplo. Podría ser punto y coma, podría ser dos puntos. Tienen un signo de puntuación que las une. Y por último, la subordinada. Cuando una de las oraciones posee mayor importancia que la otra. Me gustaría que lo escribas así, que lo resumas así, para que no te marees con todo lo que dice la diapositiva. Oración subordinada, una de las oraciones es más importante que la otra. Mi primo, de quien te hablé ayer, viene a la fiesta. Me da miedo pedirles un ejemplo de oración subordinada, porque para mí, digo, está sencillo, ¿no? Si no te complicas, si no tratas en este momento al menos de hacer una oración fuera de lo común, porque no es necesario, te vas a dar cuenta que es muy sencillo. Oración subordinada, una oración es más importante que la otra. En este ejemplo que les muestro, la oración principal es mi primo viene a la fiesta. Esa es la principal. Pero dentro de esa oración principal está otra que dice de quien te hablé ayer. Definitivamente esa oración es la de menos importancia. Esa oración incluso depende de la primera oración, porque cuando tú dices de quien te hablé ayer, no terminas redondeando una idea, no terminas consiguiendo la oración. Recuerden que la oración por sí sola tiene sentido. Si alguien te dice, ¿de quién te hablé ayer? Oye, ¿de qué me hablas? De quién te hablé ayer. En este caso, se necesita parte de la primera oración. Se necesita la información de que estás hablando de el primo. Enrique, concéntrense pues chicos, miren esas oraciones. Enrique va corriendo a la casa de su enamorada y Isaías, no se dice y Isaías, se dice e Isaías. Va a trabajar. Dios mío.
Aquí mucho jajaja. Después en la prueba me están diciendo, profe, no tuvo tan fácil. Ah, váyanse a la. A ver, según la estructura sintáctica, ya nos va a quedar poco tiempo, ¿ah? Pasa que tampoco este, no me termino de dar cuenta si entienden o no, si es que no participan, ¿ya? Por eso sigan la indicación. Si te pido oración simple, pon la más simple que puedas, ¿ya? Estoy seguro, porque ya entregué las preguntas del examen, de que esto de aquí, lo que estamos viendo ahorita, la clasificación número 2 de las oraciones según su estructura sintáctica, esto entra en el examen, así que muy atentos. Bueno, yo doy 20 preguntas, ¿no? Evidentemente pueden hacer más de un examen, creo que fue lo que hicieron la última vez. Si te toca o no te toca esta pregunta relacionada, ya cuestión de suerte, ¿no? Pero puede ser que te toque. A ver, atentos. Cuando hablamos de la estructura de la oración, pueden haber dos tipos, la unimembre y las bimembre. ¿Qué es una oración unimembre? Son las que están compuestas de una única parte sintáctica, no pueden dividirse en sujeto y predicado. Por ejemplo, está lloviendo. No se puede dividir. Si tú separas está lloviendo, te queda está y lloviendo, y ninguna de las dos palabras te da una oración. La oración bimembre es la oración más común. Es la que posee las dos partes, es decir, el sujeto y el predicado. Tu padre, sería el sujeto, dice que está lloviendo. Es sencillo, a mí me parece que está clarito. Pero concéntrate porque de acá va a salir una pregunta del examen. Oración bimembre es el tipo de oración más común. Y se le llama bimembre, bi, recuerde que es igual a 2, porque tiene sus dos partes, las más conocidas, sujeto y predicado. Unimembre solo tiene una parte. Ya no se puede dividir. En este caso, el ejemplo es está lloviendo. Posiblemente se te den 4 opciones y te pregunte cuál de estas no es una oración bimembre. Vas a tener que revisar cada una. 3 de ellas van a tener sujeto y predicado, una de ellas no. Esa es la unimembre. No es difícil, pero si no estás atento vas a hacer cualquier cosa menos lo que deberías. 3. Según la forma del sujeto oracional. Los nombres son complicados, pero bueno, tengo que poner los nombres oficiales. Eso no me interesa tanto que se lo aprenda. Pero cuando hablamos según la forma del sujeto oracional, tenemos, por ejemplo, oraciones personales, en las que existe un sujeto que se reconoce. Se dividen a su vez en dos. Esto es lo que decíamos hace un ratito. Oraciones personales explícitas. Esto es cuando el sujeto es mencionado en la oración. Por ejemplo, mi familia, sujeto, come lentejas los jueves, predicado. Personales implícitos. Cuando el sujeto es reconocible, pero no está mencionado en la oración. ¿Qué quiere decir? Que está tácito. Por ejemplo, aquí comemos lentejas los jueves. ¿Quiénes? El sujeto vendría a ser nosotros. Aquí comemos. Lentejas los jueves, ¿quiénes? Nosotros. El sujeto es nosotros. Se entiende quién es, por eso se le llama tácito. Pero no está en la oración a simple vista, no está escrito. Por último, oraciones impersonales, en las que no existe un sujeto reconocible. Suelen referirse a fenómenos climáticos o eventos que no realiza nadie. Oraciones impersonales. En el ejercicio del día de hoy van a ver esto. Puede ser que venga en el examen personal. Me parece que se te explica sobre esta característica. Se te pregunta sobre esta característica. ¿Qué tipo de oraciones son impersonales? Oración impersonal es en la que no existe sujeto reconocible. Por ejemplo, si tú dices, hoy va a nevar. Estás hablando del clima.
no hay un sujeto reconocible. Hace mucho calor. Normalmente una oración impersonal, es decir, donde no tienes en claro quién es el sujeto, está hablando del clima. O un evento que no se relaciona con alguien en específico. Una acción que no se relaciona con alguien en específico. Listo. Esta es la categoría más importante. Y piña, pues para ustedes también es la más larga. Algunos autores incluso solo se fijan en esta clasificación para la oración. A los demás no les interesa. ¿A qué me refiero? Que según, recuerden esta palabra, la intención de la oración, esta recibe una clasificación. En palabras sencillas, hay una clasificación según el tipo de intención de las oraciones. Las oraciones pueden ser enunciativas. ¿Qué quiere decir enunciativa? Que te informan, que te dicen algo. Por ejemplo, en Uganda hay una guerra civil. Bueno, mi oración te está informando de que en este país hay una guerra. Y también te puedo decir algo de manera negativa, ¿no? Ya no quedan testigos de la masacre. Afirmativa, ¿qué quiere decir? Que está pasando algo. Negativa, ya no quedan testigos de la masacre, no pueden retirarse de la zona de guerra, etcétera, etcétera. La primera clasificación, cuando se trata de intención, ¿cuál es la intención? ¿Por qué me dicen esta oración? La primera es enuncia, declara, te explica aquello que está ocurriendo. Esta es la clasificación más importante de todas. ¿Listo? Primero, oraciones enunciativas. Segundo, oraciones exhortativas o imperativas, aquellas que buscan modificar la conducta del receptor, aquellas que buscan que la persona que escucha la frase haga algo. Por ejemplo, pásame la sal, déjame en paz, vete de aquí, dame un beso, preséntame a tu mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una diferencia con las oraciones exclamativas. Estas expresan un estado anímico del emisor y suelen acompañarse con signos de exclamación. Por ejemplo, ¿qué dolor de panza tengo? ¿Cuántos soldados hay en la calle? ¿Hasta cuándo va a durar la pandemia? Pero no como pregunta, sino simplemente es una exclamación. ¿Hasta cuándo va a durar la pandemia? Estoy cansado ya de la cuarentena. Exclamativa. Por eso dice, se exclama porque se dice con mucho ánimo, con mucho énfasis, y se usan los signos de exclamación. Me gusta, dice Enrique en ese momento. Tonto. Oraciones interrogativas. Creo que eso está clarísimo. Son 6. Cuando se habla de intención de la oración, son 6 clasificaciones. Interrogativa, su nombre lo dice, pues es una pregunta, así de simple, ¿sí? Lo puedes poner ahí en tu resumen, si es que algo estás escribiendo. ¿Cuándo piensas venir a casa? ¿Todavía me quieres? ¿Quieres casarte conmigo? Oraciones dubitativas, aquellas que expresan una suposición o una probabilidad. Una duda también puedes decir, pero se entiende más como una probabilidad. Suelen expresar verbos de forma condicional. A ella le vendría bien un trago. Tendrás suerte si consigues un boleto. Oraciones dubitativas. Expresan una suposición, una probabilidad. Y las desiderativas expresan un deseo. Se usan palabras como ojalá. Ojalá lleguemos a tiempo. Quisiera tener más dinero. Espero ganarme la tinca. Aunque la tinca ni vale la pena. 2 millones de soles, lo vuelves a dólares, poco más de medio millón de dólares. Con eso que te compras. Tu depa, tu carrito ya está. Se acabó. Por ahí te vas de viaje. Estas son las 6 opciones. Recuerden, ¿eh? Enunciativas, simplemente informas algo. Imperativas, ordenas algo. Exclamativas, expresas algo con emoción. Interrogativas, haces una pregunta. Dubitativas, supones algo.
¿sí? Desiderativas, estás pidiendo un deseo, expresa un deseo. ¿Listo? Según la voz del verbo, de esto también hay una preguntita en el examen. Oraciones pasivas y también hay oraciones de voz activa. Oraciones de voz activa, ¿qué quiere decir? Es en la que la acción del sujeto es referida directamente. Por ejemplo, Pedro tiró la carnada al río. Una oración de voz activa es una oración donde el verbo recae en el sujeto. Para esta clasificación es la manera más común de utilizar el verbo. Cuando el verbo, la acción del verbo la hace el sujeto. Oye, ya cállense, ¿ya? Me distraen. Oraciones de voz pasiva, en las que la acción del sujeto se refiere desde el punto de vista del predicado. Por ejemplo, la carnada, sería el sujeto de esta oración, fue tirada al río por Pedro. La acción del sujeto recae en el predicado. ¿Se dan cuenta? Hay una voz activa que es la oración más clásica, cuando lo que sucede con el verbo lo está haciendo el sujeto. Pedro se cayó, Pedro se durmió, Pedro comió, etcétera, etcétera. Pero en la voz pasiva, en el ejemplo, la carnada fue tirada al río por Pedro, la acción del sujeto se refiere desde el punto de vista del predicado. En esta oración, la carnada es el sujeto, pero la acción pasa, toda esta pasa en el predicado. Profe, ¿esta oración tiene dos sujetos? No, sujeto siempre hay uno. En este caso es la carnada. Pero a la carnada le pasó algo, bueno, sí, fue tirada al río. Ahí podría terminar la oración. Pero te especifican quién realiza la acción. Entonces no es que sea un doble sujeto. El sujeto se respeta, sigue siendo la carnada, pero el sujeto, vamos a decir aquí, el nombre propio que está en el predicado es finalmente quien recibe la acción. Tranquilo, no es complicado, no sufras. En palabras sencillas sería, si estamos hablando de tipos de oraciones según la voz del verbo, en el caso de una oración donde el verbo lo realiza el sujeto, que es lo más común, lo que suele pasar, se dice que es voz activa. Si la acción del verbo, lo que sucede en el verbo, no lo realiza el sujeto de tu oración, inmediatamente te dices a ti mismo, esta es una oración de voz pasiva. Listo, no lo pienses más, ya lo otro es complicarte la vida. Según el tipo de predicado, y aquí tenemos una clasificación más o menos extensa, ¿ya? Tenemos dos categorías según el tipo de predicado. Oraciones copulativas o atributivas. Cuando el predicado está constituido por un sintagma dominal. Profe, ¿qué es eso? Tranquilo. Es cuando unen un sujeto y un atributo mediante un verbo. Por ejemplo, Juan es muy guapo. María está muy flaca. Miguel es muy loco. Andrea es muy callada. Cuando al sujeto, a través del predicado, se le da un valor, una característica, se le llama oración atributiva. Y por otra parte están las oraciones predicativas, aquellas en que se expresan acciones y no atributos, no características. Estas son las oraciones más comunes. Oraciones en las que pasa algo, en las que el verbo se utiliza para una acción. En cambio, en las atributivas se le da una característica al sujeto en el predicado. Canuta es muy negra, ¿no? Mi perrita, por ejemplo. Cuando se le da una característica al sujeto, es una oración atributiva. Todas las demás se les considera predicativas.
Y dentro de ese, todas las demás tenemos las transitivas, intransitivas, reflexivas y recíprocas. Y ahí murió el payaso. Transitivas requieren de un objeto o complemento directo. El objeto directo puede intercambiarse. Por ejemplo, yo compré una casa. Podrías decir, yo compré eso. Esta es una oración transitiva, porque puedes cambiar tu predicado, reemplazar lo que dice, es decir, lo que está después del verbo, y solamente pones la palabra eso. Nada más. A esto se le llama oración transitiva. Intransitiva, cuando no requieren de un objeto, cuando no requieren de un objeto directo. Yo vivo muy bien, no puede decirse yo vivo eso. Intransitivas. Reflexivas, cuando el sujeto que realiza la acción es también quien la recibe. Es decir, se dice oración reflexiva porque en el predicado lo que sucede en la acción cae sobre mí mismo. Ayer me vestí de rojo. En esa oración yo soy el sujeto y estoy hablando de algo que me pasó a mí mismo. Por eso se le llama reflexiva. Y recíproca es porque hay dos sujetos y a ambos caen la misma acción. María y Pedro se aman locamente. Isaías, Luis Enrique y Roger juegan como niños en clase. Recíproca. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora Qué sí, feo, abro los profe. mensajes. Abro los mensajes para que ya se puedan despedir. Esta última parte, yo se los he dicho varias veces. Siempre les doy toda la información que puedo porque, bueno, es un curso de solo 2 meses. Termina siendo cortito para aprender lo básico de la comunicación. La última diapositiva, no digo que no se la aprendan, pero también me gusta ser honesto con ustedes. Sobre esa última diapositiva, no va a venir pregunta, ¿ya? Las que sí me importa que aprendan es los tipos de oraciones según la intención. Eso sí es importante, ¿ya? Sí, pero era una pérdida de tiempo. Las oraciones ni siquiera tenían sentido con lo que estábamos hablando, así que no te hace loco, rollo. Y lo otro es las oraciones según la voz del predicado, voz activa y voz pasiva. Revisen todo, es que no está de más, no podemos limitarnos nosotros mismos a que solo aprendo esto porque esto va a venir en el examen y el otro no lo aprendo. Pero es que al final yo he tratado de, por ejemplo, la clase del sustantivo, desde mi punto de vista y sin ofender a nadie, si todos estuviéramos en un nivel parejo, el sustantivo sí se puede hacer en la mitad de la clase, en 45 minutos. Pero preferí tomarme una clase. Y lo mismo voy a hacer con el artículo, y lo mismo voy a hacer con, si no me equivoco, es el artículo y el adjetivo, que me parecen lo más importante que deben aprender. Que no puedo hacerlo con lo demás, no me da el tiempo, no me da el tiempo ni con los pronombres, ni confusiones, etcétera, etcétera. Pero no se limiten, o sea, el hecho de que yo esté limitado en tiempo no quiere decir que tú te limites a tu educación. Tú puedes ir en búsqueda de más. ¿Listo? Muy bien, por ahí tengo una manito levantada. Daisy, ¿me quiere decir algo? Porque con esto ya terminamos. Hagan los ejercicios, les van a servir también para el examen. Los ejercicios ya están publicados desde ayer, los de esta clase, la clase 12. ¿Listo? Muy bien. Adiós, profe. Cuídense, estudien, estudien. El otro grupo es 9:50, ¿no? El grupo, ¿qué grupo me falta? 3. El grupo que estaba atrás ahí, ahorita se pone al día. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Ya, profe, hablamos, cuídese.